Hola amigos de YouTube, soy el Teso y esta semana les traigo Si tú me miras y Sin recreo. ¡Hola mundo! Hoy hace demasiado calor y qué terrible, y yo estoy encerrado en la pieza, me llega todo el sol y tengo todo cerrado porque no se escucha bulla y tengo calor. Pero bueno, hoy les traigo dos reseñas. La primera es de Sin recreo, escrito por Daniela Martes Colodro, y Si tú me miras, también escrita por la misma autora. Estos dos libros fueron colaboraciones de nuestros amigos de Editorial Norma. Muchas gracias amigos de Norma. Y como son dos libros cortitos por lo que ven, hice las dos reseñas juntas. Primero tenemos Sin recreo. Este es un libro que habla del bullying. Está protagonizado por Consuelo y Florencia, que son dos compañeras de curso, van como en octavo básico más o menos, van a un colegio mixto que es laico y tienen varios problemas. A Consuelo le hacen bullying por ser fea y a Florencia le hacen bullying por ser gorda. Florencia viene de una familia de ascendencia italiana y tienen un restaurante de comida típica italiana, etc. Por lo cual ella sí efectivamente come más de la cuenta y está un poquito pasada de peso. Y bueno, de Consuelo la describen de que en realidad no es muy agraciada. La historia transcurre en el colegio y de cómo a ellas les hacen bullying. El libro se llama Sin recreo porque por lo general estas dos niñas pasan encerradas en la biblioteca junto con otro amigo que es como nerd y que es como el único amigo que tienen, ya que todos les hacen bullying, todos les hacen burla, les pegan, las escupen. La verdad es un libro bastante fuerte. A mí me ganó muy hondo, lo encontré muy profundo, a pesar de que es un libro muy corto, tiene apenas 127 hojas. Es un libro muy profundo que los niños de entre aproximadamente de 10 hasta 17 años deberían leerlo y concientizarse sobre el tema de cuánto daño le haces a otras personas, tanto física como psicológicamente, a través de tus palabras, de tus golpes y lo que tú le hagas a otra persona. Porque a ti no te gustaría que te lo hicieran. Yo le di 3 estrellas de 5, no le di más porque el final fue demasiado abrupto. O sea, el libro es demasiado corto, tiene como para haberse extendido un poco más con el final. Y eso fue algo que no me gustó mucho, al final lo encontré demasiado abrupto, así como que, y fin. Fue como bla bla bla, fin. Fue como, ¿qué pasó? Entonces eso fue algo que me molestó un poco. Pero es un libro recomendadísimo. Me gustaría que mucha gente lo leyera. Es un libro muy barato y se lo recomiendo montones. Y luego tenemos Si tú me miras, también de la autora Daniela Martes Colodro. Este es un libro que tiene dos partes. Se trata sobre el amor adolescente en el colegio. Este libro comienza en la parte de la pubertad de Catalina. Se me había olvidado el nombre. En la pubertad de Catalina. Todas sus compañeras, claro, pasa el verano y empieza un nuevo año escolar, van en séptimo básico, y a algunas de sus compañeras ya le ha llegado la menstruación, a otras ya les ha crecido las pechugas. Y los niños ya se empiezan como a fijar en las niñas, ya no las rechazan. Ya ahora es como, ella es bonita y cosas así. Y bueno, Catalina se empieza a dar cuenta de que Gabriel, uno de sus compañeros de curso, la empieza a mirar más de la cuenta y se pone nervioso cuando ella está cerca y bueno, esas típicas cosas que pasan cuando uno está en la puerta. Luego, bueno, empieza a desarrollarse un montón de cosas, sus compañeras empiezan a desarrollarse, empieza a llegar la regla, y ella es a la única a la que no le llega, se siente un poco desesperada porque ella sigue siendo como un niño, o sea, sigue siendo plana por delante, por detrás, no ha crecido mucho, entonces se siente un poco aislada, ya que ella no sabe cómo conversar con sus compañeras, que ahora lo único que saben hablar es de la talla del sostén o de la falda más corta, que el chapstick, que el rubor, que el maquillaje, y ella todavía no se siente preparada para eso. Y bueno, se empiezan a desarrollar las cosas con Gabriel, porque es la historia principal, la historia con Gabriel y su amistad con sus otras compañeras. Y bueno, luego llega como un quiebre de la historia de Catalina y cuenta la misma historia Gabriel, en un mismo libro. No necesitamos tener dos libros como la mayoría de las sagas de ahora, que tienen dos libros contándote dos partes, la misma historia en dos libros.
Y Gabriel nos cuenta de su contraparte, de cómo se siente él con respecto a Catalina, hasta el mismo final donde termina Catalina contando la historia. Yo a este libro le di 3 estrellas de 5 en Goodreads, porque me pasó lo mismo que con este libro. El final es como, pasa esto, ¡pah! Y se terminó. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es un libro tan corto, perfectamente podría haber leído 20 hojas más para que al final me lo desarrollaran un poquito más. No, al final es como, ¡ah! Es como un hachazo. Y es como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Pero qué pasó? Y ahí quedé, pues. Entonces, eso fue lo que no me gustó y por eso le di 3 estrellas de 5. La historia está muy bien. Es casi como que el autor hubiera sido una niña puber y hubiera contado su historia, porque está muy bien contada. Yo me sentí muy reflejado en el personaje de Gabriel, porque a esa edad sentía lo mismo que sentía él y me acordé de muchas cosas que me pasaban en el colegio y lo encontré una lectura muy rápida, muy liviana y muy entretenida. Yo me sentí muy identificado en este libro, así que también se lo recomiendo muchísimo para que lo lean. Y bueno, chicos, estas fueron las dobles reseñas de esta semana y como es tradición, les traigo concurso. ¿Y de qué se va a tratar este concurso? Muy fácil. Les voy a regalar una copia de Si tú me miras y una copia de Sin Recreo, ya que son los libros que acabo de reseñar y gracias a nuestros amiguitos de Norma voy a poder regalarles una copia de cada uno. Se lo van a llevar en un pack maravilloso. Así que les vamos a poner el pack Daniela Márquez. Le vamos a poner el pack Daniela Márquez. ¿Qué es lo que tienen que hacer para ganarse este pack? Muy fácil y muy maravilloso. Primero tienen que estar suscritos a mi canal y segundo tienen que dejar aquí abajito en los comentarios por qué se quieren ganar el pack de libros de esta autora chilena. Y bueno, amigos, este fue el video. Recuerden dejar sus comentarios acá abajo de por qué se quieren ganar el libro, suscribirse a mi canal y darle me gusta a este video. También tienen que compartirlo porque siempre es importante compartirlo. También pueden pasar por todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Goodreads, para que vean en qué estado se encuentran los concursos. Ya me están quedando poquitos libros para sortear, así que lo más probable es que ya vaya a empezar a anunciar a los ganadores. ¿Ya? No me queda nada más que desearles una excelente semana. Cuídense mucho, nos vemos en un nuevo video y en un nuevo concurso. Bye. Hoy voy a hablar sobre Un Final para Rachel. Esto fue una colaboración de nuestros amigos de Penguin Random House. Muchas gracias, amigos de Penguin. Es un libro que ya fue novedad de este mes y ya lo tenemos